¿Qué, Anita? ¿Dónde vamos? A la primera parada que vamos a visitar en Santa Cruz, que lo tenéis justo enfrente. El Palmetum. El Palmetum, que es esa colina grande que veis, pues lleno de palmeras, porque el Palmetum es un jardín botánico de palmeras, aunque también hay plantas de todas partes del mundo, unas 600 especies. Y la entrada os la vamos a perdón. Abre a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si queréis reservar entrada, en el post que tenemos en el blog sobre Santa Cruz de Tenerife está el link directo para poder reservarla. De todas formas, os lo dejaremos también aquí en el vídeo. Sí, por supuesto, para que lo tengáis más a mano. Lo tengáis directo, exactamente. Así que nada, vamos a subir ahí arriba, que por cierto, una cosita curiosa, esta maravilla de jardín de palmeras que vais a ver, está sobre un sitio curioso. Oh. ¿Verdad que sí? Díselo tú, dilo, venga. Bueno, pues esta montaña en tiempo, hace ya unos años, sí, está construido sobre un vertedero. Sí, de basura. De hecho, toda esta zona que tenemos alrededor hace unos años estaba desgraciadamente bastante abandonada, pero afortunadamente se ha transformado, se ha quedado preciosa. Y junto al Palmetum, un poquito más adelante, que los enseñaremos ahora dentro de un ratito, está el parque marítimo, el castillo de San Juan y el auditorio. Pero ahora eso ahora después, como dice Víctor. Así que nada, vamos a enseñaros el jardín botánico. Subiendo por el Palmetum. Hemos encontrado este mirador. Tenéis aquí un mirador y ahí delante... Eso de la... ahí, ¿dónde está mi dedo? La refinería. La refinería, sí. Que esa es una de las razones porque en Tenerife, en Canarias la gasolina es más barata. Guardándonos el secreto. No, pero bueno, ahora fuera de bromas tenéis toda la costa y aquello que se ve al fondo es parte de del sur de la isla. El océano Atlántico, obviamente. Está bastante claro. Y ahí al fondo que decíamos antes se intuye una especie de sombra de montañitas. No se ve mucho al fondo, es la isla de Gran Canaria. Con la entrada os van a dar un mapa de la zona toda del Palmetum. Aquí está la entrada. Subiréis por la parte canaria, que es la zona, digamos, verde. Y aquí, en este punto, hay dos rutas, la ruta roja y la ruta azul. Cada ruta dura 1 hora, así que aquí podéis decidir qué ruta tomar o como nosotros que vamos a hacer las dos. Absolutely flawless in every way. That's the day I'm having right now. I pinch my arm to believe. I wish I could stay right here and never leave. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while before the night descends. All this time, where have you been? I thought I had searched both without and within. Bueno, y ahora que ya habéis visto el parque, ¿qué os ha parecido? Contádnoslo en los comentarios. Sí, porque este jardín... ¿Y a ti, Anita? A mí el jardín botánico me ha encantado. Sí, la verdad es que es chulo, ¿eh? Está todo dividido por zonas del mundo. Y la verdad que con cascadas y el lago, vale la pena pagar las 6 euros que vale la entrada. Y se ve, pues nosotros hemos estado 1 horita, más o menos. Sí, está muy bien. Así que nada, seguimos enseñándolos Santa Cruz de Tenerife.
os hemos dicho que nos íbamos ya, pero antes queríamos enseñaros esta vistaza. Se ve toda la capital completa. Y os explicamos, si queréis, un poquito. Las piscinas que tenéis delante es el parque marítimo, que se está de lujo por bañarse. Y ahora bajaremos a darnos un chapuzón, ¿no? Sí, no hemos traído el bañador. Vaya. Justo detrás de las piscinas, ese edificio blanco con el arco es el auditorio, que es de Santiago Calatrava, construido por él. Y si sigue Víctor a la izquierda se ve parte de la Plaza de España, el Cabildo, bueno, tiendas, edificios, el parking, y este edificio que tenemos aquí es el recinto ferial donde se celebran los actos del carnaval, que también es muy famoso. Bueno, pues caminando hemos llegado al centro de Santa Cruz, al punto más emblemático, que es la Plaza de España, que podéis ver este espacio verde que veis ahora vacío. Como norma general está lleno de agua, sí, es una fuente, un lago artificial. Un lago artificial muy bonito. De agua salada. También tenéis el monumento ese con la cruz, el monumento de los caídos en la guerra civil. El edificio de la derecha con las tres banderas es el Cabildo, que es la sede del gobierno de Tenerife. A la derecha ese edificio blanco bonito es Correos, y justo aquí a la derecha, detrás de esos árboles, empieza la calle peatonal más conocida de la ciudad, que es la calle del Castillo, y vamos a recorrerla ahora. I was looking to get wet, standing in the rain. Then you offered your umbrella. Esta bonita iglesia que tenéis delante es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que fue una de las primeras iglesias que se construyó aquí en la isla. Es del siglo XVI, aunque su torre campanario, que es casi lo más popular por el diseño que tiene, es un poquito posterior, del siglo XVIII. Dentro tenéis 14 capillas y su techo, que es una auténtica maravilla porque es un artesonado de madera precioso. Vamos a ver si podemos entrar y enseñaros lo bonito que es. And everything changed. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Y junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que está justo detrás nuestra, tenéis este maravilloso edificio que es un antiguo hospital civil, y dentro tiene el Museo de la Naturaleza y la Arqueología. Es uno de los mejores museos que tiene Santa Cruz, y si queréis ver toda la historia de los guanches, que son los antiguos habitantes de la isla, y las momias guanches, las podéis encontrar dentro del museo. Está toda esta zona preciosa con los flamboyanes, creo que se llama así, estos árboles así con las flores naranjas, y aquel edificio del fondo es el favorito de todos los españoles, Hacienda. Estamos paseando por una de las calles más antiguas de Santa Cruz, que yo siempre la he llamado, y los de Tenerife siempre la hemos llamado la calle La Noria, pero acabo de descubrir que tiene otro nombre. Pero aquí están las casitas más antiguas, porque Santa Cruz nació aquí. La ciudad de Santa Cruz nació aquí, por esta zona, junto a la iglesia de la Concepción, que ahora enseguidita que Víctor gira la cámara la vais a ver. Ahí está. Y Santa Cruz es la capital actual de la isla de Tenerife, pero no siempre fue así. Hasta el siglo XVIII fue la ciudad de La Laguna. Estamos en el puente de la calle Serrador, que así puente no nos dice nada. Nosotros vamos a subir arriba para ir al mercado de Nuestra Señora de África, pero queríamos enseñaros algo muy chulo de este puente. Sí. Mirad, tenemos aquí una pared llena de grafitis. Víctor, esa no es. Ven para acá. Claro, es que no ya. sabes, no sabes. Es que ahí. Ahora sí. Anda, ¿qué es esto? Vaya, ya me parecía a mí que la otra estaba un poco, era un poco sosa. Si venís de la calle La Noria todo recto hacia arriba, encontráis el puente, vais a ver la pared pintada de blanca. Seguid hacia la izquierda. Y este es uno de nuestros favoritos, que se llama Chicharro Worldwide. Bueno, Anita, está muy bien que se llame Chicharro World. Perdón, es que estamos en un túnel de tráfico. Y hay muchos coches por aquí. Está muy bien que se llame Chicharro Worldwide, pero ¿qué es un chicharro? A ver, cuéntanos
para la gente que no somos canarios? Un chicharro primero es un pescado para empezar, pero chicharro viene, esto está relacionado con los chicharreros, o lo que es lo mismo. Los chicharreros son oficialmente los habitantes de Santa Cruz, pero en general a todos los que somos de Tenerife se los conocen como chicharreros. Así que de una chicharrera a otros. Wait up, sundown, wait a while before you let the night descend. Y subiendo del puente de Serrador a la izquierda, Sí. se llega al fondo, Al mercado de Nuestra Señora de África. más popularmente conocido como La La Recoba. Recoba. En este bonito supermercado, perdón. En este bonito mercado del año 43 hay 2 plantas, y si queréis comprar frutas, verduras y productos típicos canarios a buen precio, nada mejor que este mercado. Está abierto todos los días hasta las 2 de la tarde. Wait up, sundown, wait a while. Please make this moment last. Wait up, sundown, wait a while. No reason to be fast. ¿Unas zapatillas? No, una suela solo. Ah, son las suelas, vale. Venga. Después tienen los almendrados también, las roscas trenizadas, son todo típicos dulces de aquí, de la isla. Y por supuesto uno de nuestros favoritos, los almendrados de Vilaflor. Un choricito. Estamos discutiendo Víctor y yo porque este chorizo que tenéis ahí se llama comúnmente Chorizo de perro. pero no está Sí. hecho de perro, ¿eh? Sí, es chorizo de Teror, y Teror es un pueblecito del norte de Gran Canaria muy chulo y está muy bueno. Seguimos dentro del mercado y como no podía ser menos, vamos a hacer una paradita Para repostar. para repostar. Una bebida cada uno. Y una pulguita, Y que una Víctor no sabía pulguita. lo que decía. Una pulguita es un mini bocadillo, que no sé cómo se llama en la península, pero Un montadito a lo mejor. Pero bueno. bueno, aquí son distintas cosas, pero bueno, nos hemos pedido 2 pulguitas de pollo. Así que Venga. reponemos fuerza y seguimos paseando. ¿Qué tal, Anita? ¿Qué tal? ¿No está calentito el pan? Delicioso. Oye, ¿Queréis? que mientras que probáis podéis suscribiros, ¿eh? Oye, no estaría mal. De paso. Eso. Así, eso, ala. Venga. Adiós. Íbamos camino del Teatro Guimerá, que ahora iremos, no se preocupe, y encontramos este mural que pone Horacio Nelson 1797. El almirante Nelson seguro que sabéis quién es. Y es que este señor intentó, no consiguió, intentó conquistar las Islas Canarias para que fueran británicas. Pero el general Gutiérrez y todo su ejército luchó, y hubo una gran batalla aquí en Santa Cruz en la que el almirante Nelson perdió su brazo derecho. Seguro que habéis visto muchas representaciones con la mano metida así en la chaqueta porque le faltaba el brazo. Ahora sí, también hay que decir, los tinerfeños, mirad lo amables que somos, que el tío intenta conquistar la isla para pasarse a Inglaterra y encima le llevamos al hospital y le curamos el brazo. Es que hay que ser la leche. ¿Este señor quién es, Víctor? Este señor es Ángel Guimerá y Jorge. Sí, señor, un escritor, poeta, Y dramaturgo que era de aquí, tinerfeño. tinerfeño. Y seguro que en el cole o en el instituto os han leído, obligado a leer alguna de sus obras, pero bueno, que están bastante bien. Y en honor de él se hizo este teatro que está aquí a la derecha, que es el Teatro Guimerá. Teatro Guimerá, que es el más antiguo de las Islas Canarias y se construyó en el siglo XIX. Este teatro fue durante muchos años la sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, hasta que se construyó el auditorio, que lo visteis antes, y ahora se usan para obras de teatro, de danza, ópera, y también se llegó a celebrar aquí algún acto del carnaval.
Y por aquí viene el tranvía de Santa Cruz de Tenerife, Sí, señor. que es la forma más cómoda de recorrer la ciudad. ¿Dónde estamos, Víctor Manuel? No tengo ni idea, Anita. No estoy muy bien. Víctor Manuel debería saber dónde estás, porque esta calle te la has recorrido tú varias veces durante muchos años. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Estamos en la calle del Castillo, que es su nombre oficial, pero si preguntan por qué, Comúnmente calle Castillo. calle Castillo. De toda la vida. Que básicamente es una calle que empieza en la Plaza Güell, que está justo detrás nuestra, y termina en la Plaza de la Candelaria / Plaza de España, peatonal, como podéis ver, y llena de tiendas a ambos lados. Esta fuente tan chula que tenéis aquí es la fuente de la Plaza Weyler, que es una plaza pequeñita que se construyó a final del siglo XIX como antesala de un edificio que está justo detrás nuestro, que es la Capitanía General. Y este punto es conocido porque aquí es un punto de encuentro para la gente de Santa Cruz y porque aquí empieza la calle Castillo, que está justo detrás de esta fuente. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Y aquí tenéis el Ayuntamiento de Santa Cruz. Que por cierto, si alguien se lo pregunta, la bandera que está a la derecha de la bandera de España es azul con la cruz blanca, no es la bandera de Escocia, ¿eh? Esa de arriba. Es que también es la bandera de Escocia, pero es la bandera de Tenerife, que es igual que la bandera de Escocia. No me preguntes por qué. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? De la Plaza Weyler hemos seguido toda la avenida para adelante para llegar al pulmón de la ciudad, el Parque García Sanabria. Uy, lo hemos hecho los dos a la vez. Parque García Sanabria. Este parque fue inaugurado en 1926 y solo, aparte de esa fuente tan bonita que tenéis ahí enfrente, hay un reloj que está en la parte de abajo, que ahora os enseñaremos, que está hecho con flores. Hemos llegado a la fuente central, que tiene esta escultura que es súper conocida aquí, que se llama La Fecundidad. Y justo por detrás hay un pequeño monumento en honor a García Sanabria, por eso lleva el nombre del parque, de Santiago García Sanabria, que fue un alcalde tinerfeño en los años 20, al que le llamaban un poquito el moderno, porque ese señor se encargó de asfaltar y poner alumbrado público en la ciudad. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while before the night descends. Oh, wait up, Estamos en la Plaza del Príncipe, que antes de que Anita nos cuente un poco de historia de ella, os tenemos que decir que no os la podemos enseñar bien porque están preparando todo aquí esto para los carnavales que empiezan en varios días, y entonces no os la podemos enseñar en todo su esplendor. Pero bueno, os podéis hacer una idea, sobre todo por el templete que está justo enfrente, que es, digamos, lo más antiguo de la plaza. La plaza se construyó en 1857 sobre los terrenos de un antiguo convento que se llamaba Convento de San Pedro de Alcántara, que hoy ya no está, evidentemente. Y este nombre, esta plaza, recibe el nombre de Plaza del Príncipe de Asturias. ¿Y en honor a quién? Pues al rey Alfonso XII, que en la época en que visitó esta zona era príncipe de Asturias. Aquí estamos nosotros. Enrejaos. Enrejados. Sí, porque Víctor lo ha dicho muy bien. Está todo Sí. un poco envallado y cubierto, están preparando todo para los carnavales. Sí, estamos en junio, lo sabemos, pero este año, en el 2022, pues por las circunstancias que todos conocemos, se han trasladado en junio. Pero si queréis disfrutar los carnavales en Tenerife, entre febrero y marzo, Ahí está. de los mejores carnavales de España. Bueno. Ahí lo dejamos. No sé si os acordáis que cuando estuvimos viendo el Puente Serrador camino del mercado, vimos un mural que ponía Chicharro Worldwide y os explicamos que era un chicharro. Pues aquí tenéis un chicharro, ese es el pescado del chicharro, y de ahí pues también vienen, como lo decíamos, los nombres de los chicharreros. Pues esta famosa escultura, esta escultura desgraciadamente no es la original que se puso en el año 79,
porque digamos que unos amigos de un ajeno Hicieron... en el año 2000 Así. lo llevaron y tardaron años en encontrarla. ¿Dónde se encontró? En un taller de un chatarrero, totalmente destrozada por piezas, desgraciadamente. Así que hicieron una copia y aquí está. Bueno, Chillo, ¿y ahora qué toca? Ahora toca el castillo de San Cristóbal. Bueno, o lo que queda de él. Bueno, sí, claro. Porque como veréis, vamos a bajar unas escaleras y es que vamos a bajar y meternos debajo de la Plaza España. Oh, wait up, sundown, wait a while. There's no reason to be fast. So wait up, sundown, wait a while. Please let this moment last. Y después de haber enseñado los restos del castillo de San Cristóbal, en otra de las salas está este magnífico cañón que se llama Cañón del Tigre. ¿Y por qué es tan especial este cañón? Porque fue el que le quitó el brazo al almirante Nelson.